Bueno, David Tech, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas, Borja. Muy bien, un placer estar aquí, conocernos y poder charlar un poco en persona. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal todo? Encantadísimo, muy bien, encantadísimo de tenerte en el canal. David, creo que viene una charla muy interesante para nuestras audiencias y que sobre todo va a ser de muchísima utilidad porque cuando vi tus vídeos por primera vez, pues me llamó la atención, ¿no? Tu nicho, el público al que te diriges y me llamó la atención el tema tan específico sobre el que suele tratar tus vídeos, pero a la vez Ujú. es un contenido que me pareció muy fresco, muy diferente y me apeteció, bueno, hacer un vídeo colaboración. Yo creo que pueden salir cosas muy interesantes. Así que si quieres, cuéntanos un poquito, muy brevemente, quién es David Tech, qué te dedica o a qué te has dedicado y sobre todo me interesa por qué decidiste abrir este canal de YouTube, La Ducha Fría. Estupendo. Bueno, decirte que lo mismo opino sobre tu contenido, tío, que me gusta mucho. Desde que me contactaste he estado echando un vistacito y es un placer para mí poder estar aquí. Y bueno, por contestarte a tu pregunta, la ducha fría nació como un proyecto más que nada a través de mi propio desarrollo personal. Al final, el tema que trato, es verdad que trato algunos temas un poco más específicos que se salen de la norma, yo creo, de lo que es el desarrollo personal. Pero todo fue a través de aprender conocimientos, aplicar conocimientos, ver los resultados que obtenía a través de esos conocimientos y de esas prácticas y decir, oye, esto necesito, además era un necesito, compartirlo un poco con las personas, hacerlo además de una forma, pues ya sabes tú además, ¿no? Entretenida, un poco amena, un poco que pueda llegar a la mente de la gente que nos ve y nos escucha. Y así nació todo y poco a poco ha ido evolucionando de ser una pasión a algo que al final, pues es bastante grande, ¿no? También, ¿qué te voy a decir a ti? Genial, genial. Pues nada, vamos a tirarnos ya a la piscina y vamos a empezar hablando de uno de los temas que creo es estrella en tu canal, ¿vale? Ujú. A veces sigue siendo un tema tabú, aunque ya no debería, ¿no? Pero cada vez considero que menos, se va hablando cada vez más de esto y es los posibles peligros o, digamos, precauciones que deberíamos tener con el exceso de pornografía primero o incluso Ujú. con el exceso de masturbación asociada a la pornografía, ¿no? Eso es. Porque yo hablo de salud en mi canal, pero al final todo lo que altere la conducta o todo lo que modifique la adquisición de hábitos o el desarrollo de hábitos, pues está muy Ujú. relacionado con la salud. Así que si Ujú. quieres vamos a desarrollar un poquito este tema de la pornografía, que veo que le has dado bastante caña en el canal. Sí, desde luego, es uno de los temas. Fíjate, me lo decía hace poco una persona y tampoco es que le haya dado tanta caña, pero claro, al ser vídeos sobre un tema que, como dices, es tabú y estar muy cerrado y la gente está muy poco acostumbrada a escuchar hablar sobre él, cuando me ven a mí hablar sobre este tema, ¿no? Sienten que tiene mucha relevancia, porque pocas veces se escucha a personas hablar de estas cosas, ¿no? Pero en efecto es algo que me gusta tratar, sobre todo porque veo que a un montón de hombres, en especial, les afecta mucho en sus vidas. Bueno, con la pornografía yo lo comparo un poco con lo que ocurrió con el tabaco hace unas cuantas décadas, ¿no? Es de estos estímulos placenteros, ¿no? Que se van extendiendo en la sociedad, cuyos perjuicios se ignoran debido a el placer que reportan, ¿no? Y hasta que no llegan esas consecuencias negativas no se empieza a analizar de verdad qué es lo que hay ahí. Porque muchas personas piensan, claro, tú al ver pornografía estás viendo algo como tal. No hay una conexión, tú no ingieres nada, como podía ser el humo del tabaco, ¿no? Pero en efecto sí que se desencadenan ciertos procesos en tu cerebro que pueden llegar a modificarlo, a modificar tus conductas y a modificar la visión que tú tienes de todo. Y esto es precisamente la liberación tan extrema de dopamina que genera la visualización especialmente continua de pornografía. O sea, el problema no aparece cuando tú ves un vídeo como tal, el problema aparece cuando tú ves muchos vídeos, los encadenas durante horas y haces esto repetidamente. Totalmente, totalmente. Hablabas tú en un vídeo de estímulos súper normales, ¿no? O súper anormales, repetidos en el tiempo, tienen ciertas consecuencias, ¿no? Es verdad que a mí inicialmente me cuesta un poco compararlo con el tabaco, quizás, aunque es una analogía para entenderlo, por el Ujú. hecho de que yo sí creo que aquí hay una dosis realmente inocua, que puede ser quizás pues, un consumo muy esporádico, me Ujú. cuesta decir cuánto, pero un consumo muy esporádico. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del tabaco. El tabaco al final es dañino siempre, o del alcohol, lo mismo Ujú. ocurriría, ¿no? Pero sí que tiene Sí. muchas analogías con cualquier hábito perjudicial y sobre todo, como tú acabas de decir,
el consumo continuado. Por ejemplo, cuéntanos un poquito qué ocurre, ¿no? Porque sí que hay la adicción al porno existe, ¿no? La adicción a las tecnologías y la adicción al porno existe y queda definida así en el DSM dentro de una categoría. Que lo hayamos tratado de alguna forma en el canal previamente. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas de que podemos estar ante un problema conductual con este tipo de adicciones, ¿no? Que no se tocan, ni se huelen, ni se sienten, ni son tan tangibles, ¿no? Como otras. Sí, desde luego. Por comentar yo de forma muy breve, el proceso que ocurre en nuestro cerebro es que nosotros, cuando consumimos pornografía, liberamos unas cantidades de dopamina brutales, y esas cantidades de dopamina brutales se van acumulando y generan dos moléculas, que son la delta-fosbeta o delta-fosb y otra que se llama CREB. La delta-fosb lo que hace es que aumente la deseabilidad que tú tienes por el contenido pornográfico, ¿no? De forma que cuando quieras estimulación o quieras conseguir esa dopamina, tengas el aprendizaje ya dentro de tu cerebro de que está bien consumir pornografía para obtener esa estimulación. La otra lo que hace es reducir la dopamina que genera tu cerebro cuando la ve, lo que crea una cosa que se llama tolerancia. De forma que aumentan los fetiches y la extravagancia, ¿no?, del contenido consumido. O el tiempo que tienes que consumirla, ¿no? O el número de sesiones. Eso es. Entonces lo que enseñamos al cerebro es que necesita consumir pornografía si quiere sentirse bien, y que además necesita consumirla de forma más intensa o durante más tiempo, ¿no? Entonces se va creando ahí ese ciclo catastrófico, ¿no?, donde el individuo puede verse inmerso en este tipo de hábitos. Y después algo que me preocupa, perdona, mucho sí. es lo que se asocia directamente a eso, y es que quizá otras áreas de la vida que normalmente son divertidas o son estimulantes dejan de serlo, ¿no? Eso es. Eso ya sí que me parece, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos preocupante. Por supuesto, claro, porque al final nos acostumbramos a esos niveles de dopamina, y la dopamina la generamos con absolutamente todo. Tú cuando ves un atardecer generas dopamina, cuando vas a comer un plato de comida que a ti te gusta, generas dopamina, y en función de esa dopamina tú juzgas esa experiencia como más agradable, más deseable, ¿no?, más perseguible, por así decirlo, o no. Claro, si rompemos y destrozamos ese sistema de recompensa, esos atardeceres o esos platos de comida ya no liberan una dopamina suficiente como para a nosotros atraernos como lo hacían antes. Entonces, en general, la vida se vuelve más apática. Los hombres, sobre todo digo los hombres porque es a quien más afecta esto, se vuelven más inseguros, les apetece menos socializar, no ven las recompensas de llevar a cabo otras actividades mucho más sanas que también podrían hacer de su vida algo más, pues, satisfactorio. Entonces, pues, estos son un poco las consecuencias. Tus intereses se estrechan al máximo, ¿no?, hacia una sola cosa, que curiosamente es algo común a la mayoría de adicciones. Pasa en el cocainómano, pasa en el heroinómano, pasa en el adicto a las compras, pasa en el adicto a cualquier cosa. Es decir, al final la adicción toma las riendas de la vida de una persona y todo lo demás no te importa. Te importa una sola cosa. Obviamente estamos llevando este tema al extremo. Como digo, la mayoría de personas con un consumo esporádico probablemente no lleguen a estos problemas, pero sí que llevado a un extremo pues puede ocurrir algo. Y es bueno de que hablemos de que esto existe, porque claro, son grados y te puede afectar en mayor o menos grado, pero hablar de ello yo creo que es necesario, ¿no? Así que genial, me gusta. También, David, hemos hablado sobre todo del hombre, ¿no? Somos los principales consumidores de pornografía, de esto hay estadísticas, pero la mujer también consume pornografía, aunque en menor proporción también consume. ¿Hay algo que hayas leído interesante sobre cómo afecta de forma diferente a la mujer respecto al hombre? Si son pues menos proclives a tener problemas con este tema, igual, ¿qué nos puedes contar en torno a las mujeres? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que las estrategias sexuales en hombres y mujeres son distintas. A nosotros nos condiciona más una cosa que se llama comúnmente como efecto Coolidge, que es la búsqueda de la novedad, el esparcir la semilla, por así decirlo, ¿no? No buscamos tanto una sola pareja o muchas notas dentro de esa relación, sino que instintivamente tendemos hacia la novedad, nos atrae, y la pornografía apela a esa novedad. Lo que tienes es delante de ti una cantidad inmensa de chicas, de actos sexuales, de vídeos de distintos tipos, ¿no? A las mujeres, en cambio, su estrategia sexual, aparte de no ir hacia esa novedad, lo que buscan siempre es la calidad, por así decirlo, se llama hipergamia, es que buscan la mejor opción posible, también son capaces de apreciar
muchísimos otros aspectos dentro de todo el proceso romántico sexual. Es decir, nosotros nos enfocamos mucho al sexo y a la novedad, al puro sexo. Las mujeres, en cambio, el acercamiento, el lenguaje corporal, la conversación, el tono de voz, toda la experiencia que rodea, sí. todo el contexto tiene muchísima importancia y produce excitación en ellas. Nosotros somos más de, oye, esto rapidito, como si fuera un trámite, por así decirlo, y queremos llegar al final. Entonces, claro, la pornografía apela a eso. En cambio, las mujeres pueden llegar a verse atraídas, obviamente, por este tipo de cuestiones, pero son más proclives a, pues, buscar una estimulación un poco más compleja, ¿no? Cosas además como las novelas, como los relatos eróticos. Algo este más tipo elaborado, de cosas. ¿no? Con cierta, Eso a lo mejor, es. cierta trama o con cierto... Pues Eso como tú has es. dicho, ¿no? Más detalle detrás que una, digamos, una conversación de 30 segundos que además siempre es la misma y ya la acción. Y nadie la ve, además, Sí, nadie sí, la ve. O sea, tú además preguntas a nadie la cualquier ve. hombre cuánto se ven aquí las maestrías, ¿no? Artísticas de Totalmente, estos dramaturgos totalmente. pornográficos y no se lo ve nadie. Sí, hay poca creatividad, la verdad. Bueno, sí, digamos que de alguna forma son menos susceptibles, ¿no? a sufrir las consecuencias negativas de esto, porque precisamente, pues, lo que has comentado, que lo has comentado muy bien, la estrategia de búsqueda y lo que ellas encuentran placentero es muy diferente a lo que por norma y por, digamos, pues eso, por norma encontramos nosotros, ¿no? Eso es. Vale, genial. Bueno, pues tema quedaría para hablar muchísimo tiempo. Me gusta que cada vez se hable más de estas cosas de forma abierta. Pero vamos a avanzar a un tema que tiene también muchas similitudes, son pues, las drogas digitales, ¿no? O cómo las redes sociales nos están impactando como sociedad. Otra vez más, consecuencias negativas tiene el sobreuso de las diferentes redes sociales, cómo se están perfeccionando para cada vez captar más nuestra atención, para que cada vez tengamos menos capacidad atencional, para que cada vez pues, sean todos los estímulos más dopaminérgicos, ¿no? Y más inmediatos. ¿Y qué panorama ves de aquí a 10, 15, 20 años con respecto a esto? Mira, esto tiene además muchas similitudes al final con lo que acabamos de comentar de la pornografía, porque el efecto psicológico y sobre todo el tema de la dopamina que hemos comentado es similar, no tan extremo, pero similar. Yo, si te soy sincero, veo un futuro un poco negro. Un poco negro. Más que nada porque se ha creado un modelo cuyos agentes creadores, ¿no? En este caso las redes sociales o las empresas que participan económicamente aquí, se benefician cuanto más inconscientes son las personas que lo consumen. Es decir, cuanto menos capacidad de atención tienen, cuanto menos selectivos son con su tiempo, cuanto menos lo valoran, cuanto más dispuestos están a quedarse en el sofá consumiendo redes durante horas y horas, más beneficio obtienen. Entonces, claro, todo lo que compone el diseño de estas redes sociales va a estar enfocado a crear la mayor estimulación posible, a que tú no decidas hacer otras cosas aparte de estar con el teléfono. Esto se llama positivizar, es un término que utiliza un filósofo que me gusta, pero como satinar, relajar, que todo sea suave, que todo sea tranquilo, que lo que se exponga en las redes sociales sea lo más atractivo posible, lo más susceptible posible. Entonces, claro, estamos diseñando un sistema que a nosotros nos encierra ahí, por así decirlo. Entonces, la única forma que yo veo de comprender esto y de además generar una actitud responsable es dándonos cuenta de cómo funciona. Que la gente deje de pensar que es algo completamente inocuo, que no te modifica el comportamiento, el hecho de pasarte horas y horas consumiendo contenido, además muy rápido, que no da para reflexión, ¿no? Porque las redes sociales, Nada, ¿no? YouTube Es como apagar el cerebro y empezar a hacer así con el pulgar, arriba, 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 y Justo. pasan los minutos y pasan las horas. Además hay una cosa que has dicho que a mí me preocupa bastante, que es el tema de suavizar o la experiencia de manera que siempre veas lo que quieres ver. Eso para mí, incluso a nivel social, me preocupa en el sentido de que al final lo que estás formando es una gran cámara de eco, ¿no? Si tú eres vegano, pues solo ves contenido vegano. Si tú te interesa el ayuno intermitente, solo ves vídeos de ayuno intermitente. Si solo estás preocupado por la testosterona, solo te salen vídeos de testosterona. Y al final no te expones a pensamiento diferente al tuyo. Esto es nefasto en política, esto es nefasto en muchos ámbitos de la vida donde al final pues, lo que vas a hacer es repetir ideas que ya pues, estás masticando una y otra vez en tu cabeza y
nada más. Y así no se crece realmente. Si no te expones a lo diferente, a otros puntos de vista, a otras ideas que te chocan, no se crece. Y al final las redes sociales nos están polarizando, están haciendo que nos odiemos más los unos a los otros, que seamos menos tolerantes que hace 1 o 2 décadas. De alguna forma también tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Porque tú antes ponías Antena 3 y echaban Los Simpsons, echaban pues el programa de después y si te gustaba lo veías y si no lo quitabas. Pero ahora mismo el contenido lo elegimos nosotros, ¿no? Digamos que el contenido está perfectamente diseñado para David Tech o para Borja Bandera. Y eso realmente es algo nuevo, eso es algo totalmente nuevo. Eso es. Y tenemos que entenderlo, tenemos que comprender cómo puede funcionar esto y qué efectos va a tener para poder anteponernos a ello. Porque la mayoría de las personas, y la mayoría de las personas serán el 95% de la gente que consume redes sociales, lo hace sin conocimiento alguno de cómo eso le está influyendo realmente en su vida, de cómo estrecha su mente en una dirección concreta, ¿no? Y al final se queda bloqueado en ese tipo de, bueno, no iba a decir conocimientos, pero contenido que lo que hace, que lo has dicho tú muy bien, que además me ha gustado, que es validar tus creencias. Porque al final lo que más nos gusta es que se validen nuestras creencias, ¿no? Que lo que se nos exponga sean cosas con las que nosotros ya estamos de acuerdo o que a nosotros nos atraigan. Y claro, todo el algoritmo de las redes se fundamenta en eso. No te van a poner un vídeo de un partido político con el que tú no sientes afinidad o con unos ideales que... Lo pasas así o pones un comentario de hate y rapidísimo. Al final, todas estas herramientas o, digamos, drogas digitales, lo digo entre comillas para que la gente lo entienda, apelan, ¿no?, a susceptibilidades muy humanas, como puede ser el deseo de reproducirnos en el caso de la pornografía, como puede ser el deseo de validación o de pertenecer a un grupo o de una palmadita en la espalda, es decir, el deseo de pertenecer, ¿no? Al final es de lo que acabamos de hablar, ¿no? El ver contenido afín, pertenecer a un grupo. Ese tipo de necesidades humanas, ¿no?, al final se cubren en parte con las redes sociales o se cubren falsamente, pero al final nos sentimos bien por eso y el hecho de que nos sintamos bien, pues al final es lo que hace que volvamos a por ello y volvamos al día siguiente. Y claro, en ese punto de conciencia es donde podemos, digamos, poner límites y barreras, pero piensa en un chaval de 12 años que tiene ya su iPhone nuevo. ¿Qué capacidad de reflexión puede tener el chaval o la chica de 12, de 13, 14 años? Es difícil, ¿eh? Y hasta qué punto esto impactará a las generaciones más jóvenes, no lo sé. Sí. Pero sin duda es un tema para reflexionar y pensárselo, ¿eh? Desde luego. Al final, estos son los estímulos supernormales. Versiones exageradas de estímulos naturales, como podía ser reproducirte con una persona que a ti te atrajera o tener tu grupete de amigos con el que salir, ¿no? Pues modificados tecnológicamente y dopados, muy dopados, para que a ti te resulten ultra atractivos, que vayan incluso por encima de los estímulos normales, que te apetezca más quedarte en casa socializando a través de un videojuego que exponerte a la vida real y hablando cara a cara con el resto de las personas. De acuerdo, genial. Bueno, pues David, yo ahora te quería hacer una pregunta. Tenemos evidencia científica que niveles de testosterona en el varón han caído un 15-20% respecto a hace simplemente 2 o 3 décadas. Decae el número de relaciones sexuales entre los más jóvenes, ¿vale? Que eso me llama mucho la atención en un mundo pues tan liberal, en un mundo donde el acceso a la pornografía es prácticamente muy temprano, en un mundo donde a priori no da la impresión de que esté decayendo el número de relaciones sexuales, ¿no? Tenemos una composición corporal cada vez más adversa, menos músculo y más grasa. Incluso la fertilidad masculina también va en declive. Obviamente aquí hay factores fisiológicos detrás de todo esto, uno de ellos lo acabo de decir, es decir, pues que cada vez tenemos más sobrepeso y obesidad y eso afecta a la producción de hormonas sexuales y afecta a otras áreas. Pero ¿crees que realmente algo de lo que hemos comentado en esta charla o estamos comentando tiene que ver en ese declive de la masculinidad, si así lo podemos llamar? ¿O crees realmente que, como se dice o como se ve mucho en redes, existe una crisis de la masculinidad? ¿Qué entiendes como masculinidad? Cuéntanos un poco sobre esto. Claro, es un tema complicado tratar esto, porque cada uno, bueno, el concepto de masculinidad, ¿no?, como tal es muy abstracto y definirla es difícil, ¿no? Pero yo muchas veces, además, yo no entiendo masculinidad como algo exclusivo de los hombres, sino que son cualidades que también
pueden hacer mucho bien a las mujeres, pero que nosotros, por así decirlo, las necesitamos mucho más para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿vale? Nos sentimos muy perdidos si no cumplimos con ciertas características, como pueden ser la fuerza, tanto física como mental, ¿no? La fortaleza, el romper límites, el proponernos retos, la conquista, el concepto de la conquista, ¿no? No de conquistar países, sino de nosotros dejar nuestra huella en el mundo, ¿no? Esos son factores muy inherentes a la masculinidad, que hoy en día yo creo que en efecto hay una crisis bastante grande de la masculinidad, sobre todo porque el hombre está muy acomodado. El hombre, el ser humano, está muy acomodado, o sea, ya no tenemos que enfrentarnos a los peligros de antaño. Hoy en día estamos sentados todo el día delante de nuestro ordenador. Tenemos la comida que queremos cuando la queremos. Si queremos tener un sucedáneo de experiencias sexuales, ya no tenemos por qué ir afuera, sino que tenemos la pornografía aquí delante de nuestras pantallas y no crecemos a través de retos, no crecemos a través, o sea, deberíamos crecer a través de retos y deberíamos crecer a través de dificultades, pero es algo que está desapareciendo poco a poco. Como no te lo impongas tú a ti mismo, con ciertas cuestiones, ¿no? Pues apuntarte a clases de algo que te dé miedo pero que quieras aprender, viajar al extranjero, ir a hablar con chicas que te atraen por mucho miedo que pueda darte. Si no te expones a estas cuestiones, tienes un carácter débil, es inevitable. Un carácter fuerte crece mediante la solución de problemas complicados. Entonces, todo eso está contribuyendo a esto, aparte de los efectos más biológicos, ¿no? O químicos, como se diría, que puede tener pues la alimentación de alimentos ultracalóricos o de dulces y estas cosas que tienen el propio cuerpo, que reduce o trastoca, ¿no? Los niveles de testosterona, pues estás más gordo, con menos ganas, ¿no? O sea, hay muchos factores que están contribuyendo pero a al eso. final esos factores relacionados con la nutrición también están relacionados con la comodidad. El problema es que, para bien y para mal, porque el progreso ha conllevado también esto, pues estamos más cómodos que hace 1000, 2000, 3000, 4000, 10000, 15000 años. Estamos más cómodos. Todo parece que cada vez estaremos más cómodos, pero es una falsa comodidad, ¿no? Porque en el fondo yo no veo a la gente más feliz que hace 10, 15, 20 años, ¿no? Veo cierta angustia interna, veo mucha ansiedad, veo mucha depresión, veo mucha incomodidad de trasfondo, ¿no? Entonces, aunque tengamos toda la comida que queramos, que tengamos un techo, comodidad, como tú dices, estímulos súper normales a golpe de clic. Pero en el fondo sí veo mucho malestar. Probablemente ese malestar de fondo en que hemos perdido también pues lo que tú decías, ¿no? Ese componente de conquista, de hacer cosas que nos dan miedo, ese componente de incomodidad voluntaria que es necesario y siempre lo ha sido en el desarrollo de un ser humano. No estamos hechos para este tipo de estilo de vida, ni a nivel nutricional, ni a nivel de descanso, ni a nivel de estrés crónico, ni a nivel de estímulos supernormales. No estamos hechos para esto. Entonces, eso se traduce en un malestar de fondo, que puede ser ansiedad, por ansiedad social, por no saber relacionarte con con el género opuesto o con tus amigos simplemente. Puede ser pues debilidad física porque no haces ejercicio y has normalizado el no hacer ejercicio, porque todo este problema al final no solo viene de las conductas individuales, viene de las conductas de la sociedad. Si tú en tu entorno de amigos, esta es la norma, ¿no? La norma es pues comida ultraprocesada 3 o 4 veces a la semana, no hacer ejercicio, salir a beber todos los viernes, sábado y domingo, pues esto, relaciones digamos superficiales, tanto con amigos como con parejas, y al final es la norma, pues no ves más allá, ¿no? Porque es tu mundo. Es tu mundo, es lo que ves en las redes, es lo que ves en todos sitios. Entonces, bueno, el problema yo creo que está bastante claro. Herramientas, tanto tú personalmente como, bueno, a tus seguidores sueles dar a poner remedio a todo esto, o intentar poner remedios, ¿no? Claro, claro. Mira, justo estaba antes grabando mi audiolibro que trato este tema. Yo llamo a estas cosas, lo que llamamos, pues esto que hemos hablado de la pornografía, redes sociales y demás, como sucedáneos de la felicidad, ¿no? Hemos convertido elementos que nos resultan gratificantes como vías válidas para nosotros ser felices, pero nos olvidamos de que gratificación y satisfacción son cosas distintas. Ahora mismo no estamos satisfechos, no somos felices, lo que estamos es gratificados, de forma que si sentimos angustia tenemos una pastillita, pum, ¿vale? En distinto tipo de formas que nos pueden paliar ese malestar. Entonces, lo primero es nunca convertir, yo creo, estos elementos en objetivos válidos para nosotros ser felices. Mucha gente piensa, mi vida óptima sería
poder tener el mayor tiempo de ocio posible. No. El ocio no te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz tener un propósito, te va a hacer feliz crecer como persona, te va a hacer feliz atravesar esta vida viviendo distintas experiencias que te creen variedad de memorias, ¿no? Que luego te llevarás a la tumba. Pero el hecho de poder tirarte y hacer el vago, te garantizo que no o probablemente el ocio ilimitado, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en no poner límite a ese ocio, ¿no? Que esa es la idea de, no, yo quiero jubilarme y después, bueno, te jubilas y ¿qué? Justo, eso es. O sea, el ocio, el relax, estar tranquilos y tener ciertos momentos de placer, obviamente todos debemos hacerlo. No es hasta sano psicológicamente. El problema es pensar que eso es el objetivo de la vida, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta un poco de esto. Y lo segundo, que lo hemos comentado antes de forma así un poco breve, ¿no? Es afrontar esa incomodidad voluntaria, ¿no? Además, muchas veces lo que ocurre o lo que veo yo en muchas personas es que no saben qué incomodidades afrontar, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, tú piensa en tu futuro yo, ¿vale? Si tuviera una habilidad concreta o hubiera experimentado ciertas cosas concretas, ¿vale? ¿Te gustaría? Porque si es así y no lo haces es porque tienes miedo a esa incomodidad. Es decir, ¿a ti te apetecería ser una persona sociable que pudiera interactuar con personas que le atrajeran y poder tener algo más que una simple amistad, relaciones y demás? ¿Te gustaría? Sí, entonces por ahí ya tienes un camino. ¿Te gustaría ser una persona que hubiera conocido distintos lugares del mundo? Sí, pues ya tienes un camino. ¿Te gustaría ser una persona que fuera un crack en la guitarra, en la batería o cualquier disciplina artística? Sí, pues ahí tienes un camino. A lo mejor es hora de que salgas a hablar con personas, a lo mejor es hora de que utilices tus ahorros en viajar por el mundo, o a lo mejor es hora de que te apuntes a alguna clase y empieces a dedicar tu tiempo en una habilidad que te va a llevar tiempo. Sí. O incluso cosas más cotidianas del día a día, como dejar el móvil 15 minutos antes de lo que tienes previsto, o simplemente pues ponerte a trabajar cuando tienes que hacerlo, o comerte la ensalada en vez de la lasaña. Quiero decir, la incomodidad está en cualquier parte. En las pequeñas acciones diarias. Del día a día, las también. pequeñas acciones. La clave está en que cuando tú vas conquistando esas pequeñas acciones, pues vas como ganando motivación, ganando confianza en que, pues mira, si he podido hacer esta pequeña cosa, pues puedo hacer otra, y puedo hacer otra, y después puedo hacer otra un poco más grande. Y al final terminas haciendo lo que tú has dicho, ¿no? Pues enfrentándote a cosas que realmente no pensabas que podías hacer o a las que te podías enfrentar. Esto es súper interesante. Al final tenemos que buscar fórmulas artificiales, porque ya que el mundo y nuestro entorno no nos pone grandes dosis de incomodidad, y a veces sí, y el problema es que cuando nos las pone en forma de una enfermedad imprevista o un despido imprevisto o cualquier catástrofe que puede y sucede en la vida de muchas personas, al no estar entrenados en esas incomodidades pequeñas, sufrimos más y muchas veces nos derrumbamos y no somos capaces de sobreponernos a algo grande que por desgracia ocurre, y todos vamos a tener grandes problemas o grandes puntos de inflexión en nuestras vidas. Entonces también tiene ese sentido de la incomodidad voluntaria, tiene el sentido de entrenarte poco a poco y de forma racional a los posibles altibajos, o en este caso bajos, de la vida, ¿no? Eso es. De hecho, me has leído la mente justo con lo que acabas de comentar, que es que la vida no nos pone esos momentos de sufrimiento, al menos no tan diariamente como antes, sino que aparecen más de forma catastrófica, como tú has dicho, ¿no? Uno, por ejemplo, también que veo con muchísimos hombres con los que hablo, digo hombres porque son con los que más me lo cuentan también en este caso, son las rupturas. O sea, la ruptura es el catalizador más extendido que yo veo en progreso en los hombres. O sea, cuando llega una ruptura que no se esperan, que no tienen ni idea de nada, además es una heavy, se mueven, pero vamos, o sea, es casi automático. Entonces, nuestro objetivo también con este tipo de charlas y con el contenido que hacemos es que tú no necesariamente tengas que esperar a ese tipo de momentos para empezar a mover un poco el culo, ¿no? Y modificar ciertos hábitos de tu día a día o enfrentarte a ciertos retos que podrían hacerte crecer como persona, pero desgraciadamente, esto es algo que veo mucho, hasta que no llegas a momentos, depende de cómo te hayan criado también, obviamente, y de muchos otros factores, pero para muchas personas, iba a decir la mayoría, pero bueno, una gran cantidad de ellas, hasta que no llegan esos momentos de sufrimiento en el que se sienten muy perdidos, no empiezan a actuar. Porque lo más peligroso, que esto es una teoría que me gusta mucho, que se llama la teoría de las 2 millas, lo llaman así en Estados Unidos, que es que si tú tienes que caminar 1 milla, vas andando, pero si tienes que caminar 2,
coges el coche. A veces es peor las cosas más difíciles y que más sufrimiento te generan, ¿no? Que las cosas más sencillas. O sea, lo peor que puedes tener es un trabajo que te mantiene amargado, pero en un nivel de amargura que puedes vivir, puedes irte a la cama tranquilo, ¿no? Casi es mejor tener al peor de los jefes y que te espabile eso y que digas voy a optar por otra carrera, que tener ese nivel de tranquilidad y amargura mínimo, ¿no? Totalmente. Entonces, Y es curioso porque, bueno, tú hablas de relaciones personales, hemos hablado de redes sociales y hemos hablado de muchas cosas diferentes, pero al final es un patrón común el que estás comentando. Pues a mí me pasa con pacientes y enfermedad, ¿no? Y hábitos de vida. Es decir, hasta que no ocurre una enfermedad grave muchas veces, un infarto, un cáncer, un problema de salud, una enfermedad autoinmune, algo que realmente te genera un sufrimiento grave continuado, pues muchas veces no se cambia, ¿no? A veces es una ruptura, a veces es una enfermedad, a veces es accidente o a veces es, pues eso, la pérdida de alguien que quieres, ¿no? Pero claro, al final no deberíamos tener que ser tan cazurros para esperar a que pase algo fuerte, que pasará en la mayoría de personas, para cambiar, ¿no? O para empezar ese cambio. Paradójicamente, el sufrir, entre comillas, un poquito todos los días te puede evitar, pues, sufrir muchísimo en determinados momentos de tu vida. Vas a sufrir, vas a pasarlo mal, pero probablemente pues, puedas afrontarlo con otras herramientas y con otras capacidades. eso es. Yo siempre digo al final que hay dos tipos de sufrimiento. O sufres ahora para mejorar, o sufres cuando te vas a ir a la tumba y te arrepientes por no haber aceptado el primer tipo de sufrimiento. Claro, perfecto. Muy bien, David, pues vamos cerrando. Es muy interesante, como ya anticipaba. Si quieres compartir y te apetece ejemplo de tu rutina diaria en un día, digamos, de lunes a viernes, no sé si cambias mucho tu rutina sábado y domingo, pero bueno, un día de trabajo, un día habitual, ¿cómo sería o cómo se parece? ¿A qué se parecería? Bueno, yo aparte de creador de contenido, también tengo un trabajo, mi trabajo de 8 horas, soy director financiero en una empresa, o sea que ahí vamos a obviarlo, por así decirlo, porque eso es un poco más parte del deber. Pero yo normalmente todos los días, viernes y sábado a lo mejor me relajo un poquito, no demasiado, pero todos los días intento meter estas dosis de acciones concretas que a mí me van a hacer crecer. Yo, por ejemplo, pues entrenar 4 días a la semana, va a misa. Medito todos los días, por lo menos 10-15 minutos. Me gusta leer todos los días. Además, eso es algo que me apasiona, entonces no me cuesta, ¿no? Pero media horita al día o si puedo incluso más. Me pego las famosas duchas frías todas las mañanas también, sin falta. Que además eso, fíjate, hace poco vi a que esto te puede interesar. Hay un hombre que se llama Huberman, que tiene un podcast muy famoso. Andrew Huberman, sí. Andrew Huberman, sí, que es profesor de la Universidad de Harvard y demás. Y hace poco nos sacó un vídeo en el que comentaba las duchas frías, que se ha demostrado que las duchas frías te pegan esos estímulos de dopamina, esas subidas de dopamina, pero en vez de haber un receso cuando tú sales, como duran podría 2 ocurrir, o 3 horas el mantenimiento. Eso es, se mantienen y luego ya vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces me parece ahí como un boost o un truco muy útil para la gente para, oye, tener 2 o 3 horas ahí con más motivación. Entonces es algo que hago también absolutamente todos los días. Entonces siempre meto estas cositas, ¿no? Luego aparte también me gusta pues aprender nuevas habilidades o perfeccionar las que yo tengo. Ahora, por ejemplo, pues estoy enfocándome mucho en mi voz, en la pronunciación, ¿no? Entonces para ir mejorando estos distintos aspectos. Pero bueno, al final yo creo que lo óptimo, lo que intento recomendar es que hay ciertos hábitos que yo creo que todo el mundo debería tener, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el ejercicio es obligatorio, o sea, obligatorio. Tener una buena alimentación para mí también es obligatorio, ¿no? Si quieres ir más allá, el leer y meditar, a mí me parecen hábitos que te ocupan media hora al día si quieres y que ya puedes crecer con ellos, ¿no? Pero sobre todo asegurarte de que esas pequeñas acciones que tomas todos los días, que realmente son las importantes, o sea, lo puntual no tiene tanta influencia, lo importante es lo que haces todos los días, te asegures de que no te van echando para abajo ni te mantienen en este estado, sino que poco a poco te van echando para arriba, lentamente. Y cuando te quieras dar cuenta, han pasado 2 años y miras a tu yo de hace 2 años y dices, vaya ignorante, vaya incompetente, vaya pringao, o lo que quieras. Si utilizas calificativos negativos para tu yo pasado, estupendo, es que vas por el buen camino. Bueno, el progreso como estilo de vida me gusta y me parece genial. Muy bien, David, pues ha sido un placer. Creo que Igualmente. se han llevado los espectadores pues muchos tips y muchos consejos interesantes de esta charla. Ya me dirijo a la audiencia, si queréis que repitamos o tratemos otro tema
o alguno de los temas que hemos tratado más en profundidad, pues dejadlo por los comentarios. Y sin más, te doy las gracias una vez más, David. Espero que volvamos a hablar muy pronto y te animo a que sigas creando contenido para ayudar a mucha gente, que creo que es muy interesante y lo estás haciendo muy bien. Así que un fuerte abrazo y gracias. Muchísimas gracias, Borja. Lo mismo te digo y espero poder hablar contigo en el futuro. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.